a acontecer y van a suceder muchas cosas. Y quiero que en esta tarde vayamos a la palabra y busquemos en el libro de Marcos, capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Y le he puesto a esta prédica por título: La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Aunque me hubiese gustado ponerle la última semana de vida de Jesús vivo en la tierra, porque a partir de ahora se cuenta una semana para que al Señor Jesús lo vayan a crucificar. Amén. Y quiero que vayamos a la Escritura y prestemos mucha atención lo que allí dice y veamos todo lo que sucede en este pasaje. Y leemos en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Se dicen que era Pedro y Juan, esos dos discípulos. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Esto me hace pensar de que al Señor le gusta todo nuevo. De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros seremos nuevas criaturas cuando nacemos en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que el burro nunca había sido montado. Al Señor le gusta estrenar y también quiere que nuestras vidas sean nuevas. Amén. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita. Fíjate que ya aquí Jesús está diciendo que Él es el Señor. Inmediatamente nos damos cuenta que le está dando una orden a esos dos discípulos como Jesús. Jesús los está guiando, pero la orden es que cuando les pregunten, la respuesta digan es que el Señor. No dice Jesús, dice el Señor lo necesita. Y esto me hace pensar que así como ellos llevaron ese mensaje de respuesta, muchas veces a nosotros nos llega también el llamamiento. Nos hablan del Señor. Y ¿sabes qué? Hoy te quiero decir que el Señor te necesita. El Señor quiere que tú transformes tu vida, que nazcas de nuevo y que tengas una vida nueva en Jesús. Porque a la verdad, hoy estamos acá es porque el Señor ha tocado nuestros corazones. Y quiero que a medida que vayamos leyendo esta palabra, yo quiero que te vayan meditando y sepan que esta es una semana donde podemos meditar y comprender a través de las Escrituras todo lo que el Señor hizo y quiere que hagamos para su reino. No es una casualidad de que hoy nosotros estemos sentados en este lugar recibiendo un mensaje. No es casualidad de que nosotros hoy estemos en un lugar muy distinto a lo que el mundo ofrece. Hoy estamos en la casa de Dios. Y Dios quiere que de verdad seamos templo de Él para que Él more en nosotros. Para que nuestra vida sea una vida nueva. Para que nuestra vida sea una vida transformada. Para que nuestra vida sea una vida santa. Porque no solamente es Semana Santa la que tenemos que tener por santa, sino toda la semana, todo el mes, todo el año y toda nuestra vida. Hay muchas creencias, muchos ritos y muchas costumbres donde dicen que en esta semana no se puede comer carne, no se pueden hacer sin fines de cosas. Pero, ¿cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está santo? ¿Tu corazón está limpio?
Tienes una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces yo creo que este no es solamente una semana para reflexionar sobre la semana, sino sobre todo lo que puede acontecer a partir de este momento en nuestras vidas. Habrá una sanidad, tanto física como espiritual, si tú dejas que ese rey entre en tu corazón. Porque si tú dejas que el rey entre en tu corazón, va a haber una entrada triunfal, ganadora, porque el enemigo va a huir. Y no solo el enemigo, va a oír muchas cosas de tu vida que no las necesitas y que realmente no te hacen falta. Porque a nosotros solamente nos hace falta que viva en nosotros el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Y dice la lectura que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Eso también me hace pensar de que el Señor no se quería endeudar o comprometer. El Señor también quiere de que cuando tú tomes algo que no es tuyo, algo que es prestado, lo devuelvas. Si no está en tu capacidad de obtenerlo, úsalo y devuélvelo. Pero también quiero decirle que no vengamos solamente al Señor cuando tengamos una necesidad, lo usemos y lo desechemos. Porque muchas veces tenemos esa costumbre de que solamente venimos a la presencia del Señor a usarlo, a pedirle y a que nos complazca. Y luego de esto lo desechamos. El Señor quiere mantener una relación óptima, una relación de día y de noche con Él. Que no haya una relación de dobleces en el servicio que nosotros le prestamos a Él. Porque muchas veces tenemos dobleces en nuestra relación con el Señor, que solamente lo usamos y lo desechamos. Y creo que en el reino no es así. Cuando nosotros decimos que creemos y aceptamos a Jesús como Rey y Señor, estamos admitiendo de que va a haber un lazo, que va a haber una comunión, que va a haber una conexión para siempre. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque cuando el Señor se dio para que tuvieses vida y vida en abundancia. Para que tuvieses la salvación, para que tuvieses identidad. Solo Él te la puede dar. Y si Él te la da, nadie te la puede quitar. Es tiempo de que reflexionemos y entendamos que vivir una vida de cristiano light, sin compromiso, no nos va a dejar buenos resultados. Aún los discípulos fueron exitosos. ¿Sabes por qué? Porque ellos tuvieron la necesidad de aprender del Señor muchas cosas. Y a lo largo de la palabra nosotros podemos ver en los evangelios cómo esos 12 discípulos absorbieron del maestro todo lo que ellos querían aprender. Y cuando tú necesitas del maestro, tú tienes que acercarte a él, postrarte y sentarte ante él como un discípulo y aprender de lo que él quiere que tú tengas y aprendas. Tengas plena conciencia de que lo que él hizo al entrar a Jerusalén, él ya sabía que él iba rumbo a la muerte. Porque él muchas veces lo dijo en su palabra, en muchas ocasiones: mi hora ni mi momento ha llegado. Pero él sabía que iba a la cruz. Era inevitable que eso pasara porque ya estaba escrito. Y cuando él se dio por amor. Cuando él se entregó, lo hizo sabiendo de que iba a sufrir y a padecer como hombre, para que tú y yo tuviésemos vida, salvación, tuviésemos un reencuentro con él. Dejáramos la vida pecaminosa que teníamos y que aún podemos tener. Es tiempo de reflexionar.
y de entender de que nuestra vida va a ser cambiada, transformada, cuando realmente nosotros podamos decirle al Señor, hazme un nuevo o una nueva criatura, que nazcamos en el amor de Él. Y continúa leyendo, y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado. Jesús había mandado a decir que el Señor lo necesita. Pero aquí dijo como Jesús había mandado. Él estaba hablando en la humanidad, pero en el camino, montado en ese asno, en ese pollino, en el camino él iba como el rey, como el Señor. Y muchos de sus seguidores y muchos del pueblo no habían comprendido esa parte. Y a veces eso suele pasar con nosotros mismos, que hoy lo tratamos como Jesús, otras veces lo tratamos como maestro, como rabí, otras veces lo tratamos como Señor. Y a veces nos falta la revelación de saber con quién estamos tratando. ¿Sabes por qué? Porque todavía no nos hemos interesado al 100% de que se nos revele de que Jesús es el mismo Dios y que Dios es el Señor. Amén. Y los dejaron y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén. Y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. El domingo anterior a su crucifixión, Cristo hace su entrada triunfal a Jerusalén. Fíjate que los evangelios cuentan que Él entró montado en un burro, en una asna. No tiene nada que ver un asna o no tipifica nada con la realeza. Más bien era el caballo en donde Él se debería de montar, porque el caballo tipifica, ¿verdad?, que es un animal que va a la guerra. Y muchas de las personas que estaban caminando con Él o que creían en Jesús, pensaban que Él venía como un rey con espada a guerrear y a pelear. Eso era lo que esperaban en ese Jesús, en un reino temporal sobre la tierra, pero Jesús se le estaba ofreciendo un reino, ¿verdad?, celestial, y que no tenía tiempo de duración porque es eterno, porque seguirá siendo eterno. Amén. Muchas veces nosotros nos decepcionamos porque queremos que todo suceda como nosotros queremos. Y lo mismo pasó con los seguidores de Jesús. Fíjate que es muy interesante saber que había muchos que lo seguían, caminaban detrás de Él, tanto así que le decían Hosana, o sea, Dios salva, que es el significado. Pero cuando se dieron cuenta de que no era el rey que ellos esperaban, se arrepintieron y se echaron para atrás, como que este no es el rey que nosotros queremos. Y aunque habían visto hacía días atrás que Él había resucitado a Lázaro, que ya tenía 4 días de muerto, que estaba en estado de descomposición, aún viendo los milagros, las maravillas y los prodigios que hacía Jesús, los judíos y muchos más dudaban. Amén.
Fíjate que él entró en un burro, en un asno que nunca había sido montado por nadie. Así como él nació de una virgen, una mujer que nunca había estado embarazada ni había estado con un hombre de manera íntima. Él entra con su carácter. ¿Cómo es el carácter de nuestro Señor Jesús? Manso y humilde. Y la población que ya había visto muchas de sus obras y había escuchado muchas de sus enseñanzas, porque eso es lo que pasa muchas veces, que nosotros escuchamos muchas enseñanzas, y aún sabemos que Él es el Rey, sabemos que Él es Jesús. Nosotros podemos decir, wow, qué poderoso, qué bueno, ese es el Jesús al que yo le sirvo. Empiezas a alabarle y empiezas a adorarle. Empiezas a hacerlo de una manera eufórica porque estás convencido. Ese es el Rey. Canta, bienaventurado, Hosana, el Dios que vive, el Dios que reina. Cantas, bienaventurado, bienvenido y bendecido sea el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuánto nos ha pasado que nos ponemos así a darle gloria al Señor porque hemos escuchado muchas enseñanzas? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos quedamos en las enseñanzas. No absorbemos nada. Hasta allí llegó todo. Y yo le titulo a eso emocionalismo. Falta de convicción. Falta de criterio, pero por sobre todo falta de fe. Y eso te lleva a la incredulidad. ¿Le pasó a Juan? Juan lo bautizó, vio que el cielo se abrió, el Espíritu Santo bajó. Dios dijo, ese es mi hijo amado en el que yo tengo complacencia. Pero aún Juan, estando en la cárcel, le mandó a preguntar que si él era, o había que esperar otro. Imagínate que Juan lo vivió en carne propia, lo vio en carne propia. Eran primos y todavía dudó. Y no te juzgo, no te critico ni te señalo si de pronto en ti pasa. Pero para que las cosas puedan suceder de una manera sobrenatural, tienes que abrir tu corazón. Tienes que caminar en fe, tienes que caminar en convicción, tienes que caminar creyendo que lo que va a suceder, sucederá porque así lo estableció Dios en su palabra para tu vida y sucederá porque así está escrito. Amén. 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 Y fíjate que estas celebraciones irritaron a las autoridades del momento, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos y a todo lo feo, a la gente de poder, quienes no toleraban escuchar que este Galileo pudiera ser proclamado como su rey. Y hoy en este tiempo, ¿sabes qué? Estamos viviendo también algo parecido. Hay muchas personas que no creen en Jesús. Hay muchas personas que dicen que eso es una historia, que eso es un mito, que pare de contar todo lo que hablan. Y nosotros como cristianos también somos juzgados y señalados por esa persona. Que estamos viviendo una vida ficticia, una vida errónea, que estamos desperdiciando nuestra juventud. A los que somos jóvenes, así como yo, estamos desperdiciando la juventud. Pues, pero déjame decirte que podemos llegar a la conclusión de que si es mentira, nosotros lo quisimos hacer bien. Y lo hicimos bien. Pero si concluimos de que todo lo que está escrito y todo lo que hemos hecho es verdad, ¿qué podría suceder en nuestras vidas? Vamos a la eternidad, somos salvos, porque hicimos lo correcto. Entonces, creo que nada perdemos o nada se pierde si nosotros caminamos obedeciendo todo lo que está escrito en el manual de instrucciones, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, porque aquí está todo. Aquí está cómo tú te debes conducir, aquí está cómo tú debes llevar tu casa, aquí está cómo tú debes llevar tu hogar, aquí está todo cómo debes llevar tu vida.
Está escrito el manual de vida. Nos da cada una de las explicaciones, especificaciones, con lujos y detalles, cómo debemos de llevar una vida para poder ser merecedores, de la gracia, del favor y de la vida eterna, pero por sobre todo de la salvación. Porque nosotros queremos ser salvos, nosotros queremos ser victoriosos, nosotros queremos tener, ¿verdad?, esa gracia y ese favor. Nada se va a perder. Pero a veces nosotros inclinamos nuestro oído a esos malos comentarios. Nos afligimos cuando viene el señalamiento. Pero te estoy diciendo y te estoy contando que a Jesús no lo quisieron. Y era Jesús, era Dios, es Dios. No lo quisieron. No lo quisieron. Y si a Jesús siendo Dios no lo quisieron, creo que nosotros también deberíamos de esperar como que ese rechazo. Pero debemos de caminar en convicción, porque lo que nosotros estamos haciendo y en lo que nosotros estamos creyendo es superior, es maravilloso y es más poderoso de lo que está sucediendo y está aconteciendo allá afuera. Porque la alegría y los placeres que tú estás recibiendo, o lo que están recibiendo, los que están allá afuera en el mundo, es algo que dura poco, es momentáneo. En cambio, Dios te va a dar esa alegría y ese gozo que es eterno, ese gozo que es a diario, que no necesitas estar ingiriendo ningún tipo de bebidas para poder sentirte alegre, gozoso, porque el gozo que nosotros tenemos nos lo da el Señor. Tu gozo te lo da el Señor, tu victoria te la da el Señor, tu provisión te la da el Señor, tu sanidad, tu liberación, ¿quién te la da? El Señor Dios Todopoderoso. Y aún tú tienes mucho más que obtener de parte de Dios cuando tú empiezas a caminar con convicción, con certeza, con seguridad de que lo que tú pidas en el nombre de Jesús lo vas a obtener. ¡Qué maravilloso es Dios! Fíjate que es tan maravilloso que aún nosotros siendo pecadores, Él nos dio a Jesús para que nosotros fuésemos hoy salvos, redimidos con su sangre. Mira lo que hace Dios. ¿Quién estaría dispuesto a poner su vida por otra persona? ¿Quién estaría dispuesto? Jesús dijo, yo dejo todo y voy y salvo a la humanidad. Y nosotros tenemos la capacidad de salvar vidas. ¿Sabes por qué? Porque en tu boca está la palabra profética, la palabra apostólica, la palabra diseñada por Dios para que tú la pregones. Porque el Señor Jesús en el desierto lo que declaró ante el Satanás que lo quería tentar fue la palabra. Y cuando tú declaras la palabra, tú estás salvando vidas. Cuando tú hablas y pregonas como heraldo lo que el Señor te dice que hagas, tú empiezas a salvar vidas. Y eso es muy, pero muy gratificante. Cuando tú rescatas a un joven o a una joven de las drogas, del alcoholismo, de la prostitución y de tantas cosas que el mundo está hoy sufriendo y padeciendo. Amén. Estamos aquí todos. Fíjate que las autoridades del momento no lo aceptaban, ¿verdad? Que un Galileo pudiese ser proclamado su rey. Como respuesta de esas autoridades, quisieron mandar a callar a los seguidores de Jesús, pero Cristo les refutó y les respondió, dijo, bien, si ellos callan no importa, aún las piedras gritarán y proclamarán que Él es el Hijo, Él es el Rey. Así dijo el Señor, ¿verdad? Aludiendo a su reinado y su señorío sobre toda la creación. Aún cuando a nosotros nos callen, cuando a nosotros nos silencien, ¿sabes qué? La palabra dice que aún las piedras hablarán.
Aún las piedras van a hablar, y como a nosotros no nos han callado, vamos a hablar. Vamos a aprovechar el momento y el tiempo que tenemos para hablar lo que edifica, lo gratificante, lo que transforma, lo que llena, lo que vivifica. Y no nos sintamos aburridos, no nos sintamos como que ¡guau! Más de lo mismo. No. Jesús predicaba, sanaba, enseñaba, iba de ciudad en ciudad, predicando y llevando el evangelio, haciendo su voluntad. Jesús fue un evangelista, fue un pastor. Jesús fue un maestro. Jesús fue un misionero, porque caminaba, iba de pueblo en pueblo. Y Él nos dio a nosotros esa autoridad. ¿Sabes por qué? Porque Él dijo que nosotros haríamos mayores cosas que las que Él hizo. Y si tú no has creído lo que el Señor te dijo, que tú vas a hacer mayores cosas que las que Él hizo, déjame decirte que aún estás a tiempo de recapacitar, de reconocer, para que puedas accionar en esa palabra y en esa promesa. Acepta el llamado, acepta el reto, acepta de que fuiste escogido, escogida entre muchas personas. Siéntete afortunado y afortunada que eres tú a la que Dios escogió para que hicieses su voluntad. Porque te puedo decir que allá afuera hay mucha gente bien preparada, bien estudiada, con muchos títulos de teología, con mucha letra, con mucho conocimiento teórico. Y pueden tener una buena locución para hablar. Pero el Señor dijo, no, yo voy a escoger al que yo quiera. Y no te sientas mal porque digas, no, yo no estoy preparada. El Señor no necesita que estés preparado. ¿Sabes qué? Tengo una buena noticia para ti hoy. El Señor te va a preparar. El Señor te va a capacitar. El Señor te va a empoderar. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor envía, Él da las herramientas. Cuando el Señor envía, Él te capacita. Cuando el Señor envía, ¿sabes qué? Él te cuida y te protege porque te está enviando. Siéntete agradecido y agradecida en esta hora de saber que fuiste escogido y escogida para hacer algo que otra persona lo pudiese hacer mejor, pero fuiste tú la que tiene el diseño. Yo quiero que lo hagas. Así el Señor está tomando hoy nuestras vidas. Y quiero que nosotros sigamos este camino. Quiero que nosotros sigamos creyendo que a través de nosotros vendrá mucha persona a los pies de Cristo. Que a través de nosotros se abrirán puertas para la salvación de muchas personas. Habrán sanidades y milagros. Créetelo. Créetelo porque el Señor te ha ungido. El Señor te ha llamado y el Señor te ha escogido. No es una casualidad. Tú no eres una casualidad. Tú eres un diseño perfecto de Dios. Y así te lo tienes que creer y aceptar. Amén. Amén. Fíjate que hoy mirando hacia atrás podemos reconocer que parte de la multitud que estaba aclamándole, reconociéndole, porque había mucha gente, ¿verdad?, que estaban pensando que estaban recibiendo un rey político, alguien que podía tomar la posición, alguien que podía tomar una posición como político, ¿verdad?, que ellos soñaron porque ellos creían de que Jesús iba a pelear humanamente. Y esas personas estaban súper contentas, súper alegres, porque dijeron, wow, este es el rey con el que nosotros soñamos siempre. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban esclavizados por los romanos. Y ellos querían ser libres de esa esclavitud, de ese yugo romano. Por eso ellos llegaron y dijeron, este es el rey que nos va a salvar. Este es el ideal. Este es el propio. Pero ellos no estaban creyendo que habían recibido al Hijo de Dios. Dudaban en su corazón. Ellos en su corazón se diseñaron a Jesús como un político,
como un gobernante, como un hombre de batalla poderoso. Pero nunca lo tomaron como el Hijo de Dios. Mira la capacidad y la tristeza muchas veces de las personas, cómo tomamos nosotros livianamente a Dios. Porque tomamos livianamente, ligeramente lo tomamos. Como que si da bien, si no tan bien, si hace bien, si no tan bien. Pero al Señor no lo podemos tomar livianamente. El Señor es poderoso. Todavía no ha perdido ninguna batalla. Todavía no ha dejado que ninguno de sus hijos pase vergüenza en el mundo, porque Él está al frente. Fíjate que parte de ese grupo, cuando descubren al final de la semana que realmente Él no era lo que ellos esperaban, esos mismos que gritaron Hosana, bienvenido, bendecido, hacían unas horas, unos días atrás, fueron los mismos que empezaron a gritar crucifícalo, crucifícalo. Y así hay personas que caminan con nosotros, que cuando tú le sirves, le empiezas a dar, le empiezas a dar de sus beneficios. Eres el mejor, eres lo mejor, no hay otro como tú, no habrá otra como tú. Pero en el momento que tú te das cuenta de que tú estás siendo como que usado, como que tú estás siendo aprovechado porque tú tienes un corazón noble, tú dices, no, esto no puede suceder, yo tengo que dar un stop, esperar que, no, esto no puede suceder. Entonces cuando tú le das un stop a eso, entonces ahí la persona dice, no, es que aquí en esa iglesia no hay amor. No, ese pastor no es un pastor, esa pastora es mentira. ¿Sabes por qué? Porque se le acabó lo que tú le dabas, se acabó la conexión. Y ese mismo que un día comió contigo y caminó contigo y para él tú eras el mejor, va a ser el mismo que a la vuelta de la esquina va a decir, no vayas allá. Lo mismo pasó con Jesús. Lo mismo que decíamos, sana, salve el Rey, bendecido y bienvenido el que viene en el nombre del Señor, eran los mismos que decían crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Y fíjate que luego de esa multitud tan grandiosa, se redujo a un puñado de personas que todavía siguen creyendo, así como nosotros. Así como nosotros. Aunque aún en esa pequeña población, probablemente tenían muchas dudas acerca si de verdad o si verdaderamente esta era la persona que había sido prometida. Pues déjame decirte que ese grupo de personas estaba pensando bien porque sí lo era. Y nosotros estamos pensando bien porque sí lo era. Y cuando Jesús hace esa entrada a Jerusalén, Él no estaba más que haciendo y cumpliendo una profecía que está en el libro de Zacarías, ¿verdad? 9:9. Y vamos a leer lo que dice Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Fíjate que ya en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El profeta Zacarías ya tenía la profecía de que Jesús iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino. Y le decía, alégrate, alégrate. Y la pregunta para todos nosotros a este principio de semana, 2000 años después, es, y quiero preguntarte, y quiero que escuches bien y prestes con atención, ¿dónde estamos nosotros en esta multitud? ¿Somos de la multitud grande que dudó o estamos de esa pequeña multitud que creyó en Él? Quiero preguntarte, ¿estamos o estás con una actitud reverente y al mismo tiempo correspondiente a lo que un rey es, que es nuestro Señor Jesús? Y te sigo preguntando, ¿estamos sometiendo nuestras voluntades, nuestras vidas y todo lo que somos a su autoridad? Tú estás mostrando obediencia y te estás sujetando a todo
lo que Jesús dice que hagamos. Porque decir ser cristiano solamente de boca es muy fácil. Decir yo soy cristiano es muy fácil. Pero tú te estás sujetando a la autoridad de Jesús. O por otro lado, te quiero decir o te quiero preguntar, ¿está mi desobediencia y mi deseo de autonomía e independencia hablando más como la actitud del grupo que al final estaba proclamando que crucifiquen a Cristo? Porque muchas veces nosotros nos rebelamos, somos rebeldes. Porque somos rebeldes. ¿Por qué? Porque yo tengo mi vida propia, yo tengo mi libre albedrío, sí. Tienes tu libre albedrío, tienes tu vida propia. Pero una vez que tú llegaste y dijiste, creo en Jesús como mi Señor, mi Salvador, lo acepto y le sirvo. Tú dejaste de ser esa persona autónoma que hace lo que se te venga en el momento de querer hacer. Ahora te tienes que sujetar a la autoridad de Jesús. ¿Y sabes qué? Sujetarnos nos cuesta. Obedecer nos cuesta. Porque nos cuesta. Por eso la palabra de Dios dice que el que no peque, el que pecaba, no peque más. Y el que se santificó, santifíquese más. O sea, hazlo más. No nos llenemos de lodo. No nos llenemos de lodo de lunes a viernes o de lunes a sábado y vengamos el domingo a limpiarnos, a lavarnos, adorando al Señor. Que nuestras vestiduras sean limpias desde hoy domingo hasta el próximo domingo, hasta el próximo domingo y hasta el próximo domingo y hasta que partamos con Cristo o hasta que Cristo venga. Amén. Y quiero preguntarle, ¿dónde estamos? ¿En qué parte de esas tres preguntas que le hice estamos? ¿Estamos en la desobediencia? ¿Estamos en la obediencia? ¿Estamos en el pequeño grupo que creímos en que Él es Jesús? ¿O en el grupo mayor que dudamos que Él es el Rey? ¿En qué punto estamos? Y quiero que reflexionemos, porque yo creo que es tiempo de que nosotros no vivamos de emociones. Creo que podemos vivir de convicciones. Creo que podemos vivir de experiencias sobrenaturales con Dios para que nuestra vida sea transformada. Y te invito a que reflexiones. Fíjate que para finalizar, quiero decirte que si queremos conocer de la vida de Jesús, gran parte de la vida de Jesús está relatada, o 2/3 de la vida de Jesús está relatada en el Evangelio de Juan. Y si quieren conocer más de Jesús, vayamos a ese libro y vivamos la vida de Jesús, creamos en Jesús plenamente. Y no te sientas abatida, no te sientas abatido, no te sientas confundido. ¿Sabes qué? Jesús hoy está haciendo la entrada triunfal en tu vida. Ábrele las puertas de tu casa para que entre y triunfe el amor, para que triunfe la bendición, para que el pecado salga, para que la desobediencia salga, para que la escasez salga, para que todo lo que está estorbando en el avance y el crecimiento de tu vida, tanto natural como espiritual, salga. Porque donde está la presencia de Dios, ¿sabes qué? El enemigo huye. Pero llénate de Él, búscalo. No pierdas el tiempo porque no hay tiempo para perderlo. Los días pasan muy aceleradamente, las cosas están sucediendo muy aceleradamente, las profecías se están cumpliendo una a una y todavía el hombre natural dice que son eventos naturales, pero si nos ponemos a escudriñar la palabra, todo está escrito con fechas justas y precisas. Todo lo que está
aconteciendo y ocurriendo en el mundo está escrito. Y para terminar, quiero decirte que en esta Semana Santa, esta semana, podamos recordar el sacrificio de la cruz que hizo nuestro Salvador, porque fue un sacrificio. Podamos reflexionar. Y también podamos reflexionar que Él mismo va a regresar un día, va a reinar en esta tierra, porque Él es el verdadero Rey de Reyes. Amén. 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 Le damos gracias.